Por todo el mundo, el nivel del mar subió abruptamente. Esto causó numerosas inundaciones y tsunamis de origen desconocido. Una poderosa crecida sacudió las montañas, y el planeta entero sintió la furia de la catástrofe acuática. Sin embargo, nuestro héroe, en medio de todo esto, dormía tan profundamente que no oyó nada. Solo el sonido de su despertador pudo sacarlo de su letargo. Se sentía fatal. Su cabeza apenas soportaba el dolor. Su nombre era Sui, y sabía que era su culpa. Había cometido ese error una vez más, a pesar de haberse prometido innumerables veces no repetirlo. No importa cuán importante sea un cliente, no se debe beber tanto con él. Al final, lo esencial es cerrar un trato, no la cantidad de alcohol consumida en su compañía. La resaca del día siguiente era brutal, y tenía que ir a trabajar en ese estado. Sui estaba a punto de ponerse sus pantuflas de casa, como de costumbre, cuando de repente sintió que estaban mojadas y caminó directamente hacia el agua. No se lo esperaba, y la única explicación lógica era que, borracho, había dejado el grifo abierto la noche anterior, inundando su apartamento. Pero después de revisar todos los grifos, comprobó que todo estaba bien con ellos y con las tuberías también. Ahora, toda esta situación se volvía realmente extraña, ya que vivía en el último piso y ningún vecino de arriba podía haberlo inundado. Afortunadamente, de todas maneras, no tenía nada valioso en su apartamento, así que Sui decidió simplemente ventilar el lugar primero y ocuparse de todo lo demás después del trabajo. Abrió las cortinas para dejar entrar la luz del sol, y se quedó congelado de sorpresa. Fuera de la ventana, en lugar de la vista habitual de una ciudad bulliciosa y miles de personas ocupadas en sus asuntos, había agua. Agua de mar, con olas. No importaba dónde mirara, estaba por todas partes, y solo diversos escombros flotaban en su superficie. Sui simplemente no podía creer lo que veía. ¿Cómo era esto siquiera posible? Lo único visible bajo el agua eran las cimas de los edificios más altos de su ciudad. Todo lo demás estaba sepultado en el abismo azul. Era tan difícil de creer que, al principio, Sui pensó que solo estaba teniendo alucinaciones tras la borrachera de la noche anterior. Desafortunadamente, estas visiones eran muy persistentes y no desaparecían, por más que cerrara los ojos. La vista fuera de la ventana no cambiaba en absoluto. La realidad de lo que estaba sucediendo lo golpeó como un rayo. Se apartó de la ventana con horror. Esto no era una alucinación ni un sueño. Ahora esta era la cruda realidad en la que vivía. Todo cobró sentido de inmediato, y quedó claro por qué el piso entero de su apartamento estaba inundado de agua. Pero aún quedaba la pregunta: ¿podía Sui haberse embriagado tanto la noche anterior como para no darse cuenta de que toda la ciudad se había sumergido bajo el agua? Lo primero que se le ocurrió fue buscar otros sobrevivientes. Tal vez alguno de sus vecinos todavía estaba en sus apartamentos y podría contarle lo que había pasado. Sui se dirigió a la primera puerta en el pasillo y comenzó a golpear, preguntando si alguien estaba en casa. Nadie respondió, pero siguió insistiendo, exigiendo una respuesta. De repente, la puerta se abrió por sí sola, simplemente porque no estaba cerrada con llave. Dentro, lo recibió el caos, con objetos esparcidos por doquier. Aparentemente, sus vecinos habían empacado con prisa. No había nadie, y el perro que siempre impedía que nuestro héroe durmiera con sus ladridos y aullidos también se había ido. Parecía que este lugar había sido abandonado hace mucho tiempo. Aún así, Sui pensó que era extraño que fuera la primera vez en la historia de su ciudad que una inundación tan masiva la azotara en solo una noche. A juzgar por las pertenencias dispersas y el estado en que todo estaba, los vecinos, al escuchar lo que estaba ocurriendo, se apresuraron a huir desesperadamente, dejando todo atrás y olvidándose de cerrar la puerta. Y resulta que solo nuestro héroe, debido a su profundo sueño tras una borrachera, se quedó como el único en todo el edificio, mientras los demás escapaban a un lugar más seguro. Aunque, si se observaba más de cerca y se reflexionaba un poco, eso no podía ser cierto. Incluso si escaparon ayer, ¿cómo podía haber una capa tan gruesa de polvo aquí y la comida no haberse echado a perder tan rápido? Era como si hubieran pasado semanas desde que abandonaron el apartamento. De hecho,
Era difícil imaginar que incluso una inundación masiva pudiera sumergir toda una ciudad en tan solo medio día. Sui tenía una débil esperanza de encontrar un teléfono, pero desafortunadamente no había señal, y ni siquiera los servicios de emergencia respondían. Todo era muy extraño. ¿Era nuestro héroe el único que quedaba aquí? Bueno, aunque fuera así, no iba a rendirse. Aún sin tener idea de lo que había sucedido, no iba a quedarse de brazos cruzados. Primero, tenía que averiguar si había alguna forma de salir. Por supuesto, el ascensor no funcionaba, y como resultó, las escaleras también estaban inundadas. El agua había llegado hasta el último piso. Estaba fría al tacto y parecía inerte a primera vista. Sin embargo, tan pronto como Sui tocó ligeramente el agua, a unos metros de él, ésta comenzó a burbujear. Esto era algo que no esperaba. Una sombra oscura comenzó a flotar hacia la superficie. Una cabeza humana emergió del agua, asustando a Sui. Era una mujer muerta, y con solo una mirada, se dio cuenta de que algo andaba mal con el cadáver. Flotaba hacia la superficie, y tan pronto como su boca salió del agua, se abrió, y de ella emergieron 4 lenguas o pétalos rojos de una extraña planta. Sui no pudo hacer otra cosa que mirar con horror mientras el resto del cuerpo también ascendía a la superficie del agua. Del pecho de la mujer, algo que se asemejaba a lenguas también brotó. Ahora parecía como si algún tipo de parásito estuviera viviendo dentro de ella. Sui se dio cuenta con espanto de que esta mujer era la residente del piso 29. Sui se quedó paralizado ante la vista del cadáver. Todavía no estaba en absoluto acostumbrado a estos atributos comunes del apocalipsis, como los cuerpos sin vida. Sin embargo, no podía apartar la vista del cuerpo y llegó a la conclusión de que parecía haber estado bajo el agua durante varios días y estaba. El cuerpo estaba ahora hinchado, con rasgos inhumanos, y algo que Sui notó de inmediato fue que sus manos habían sido masticadas por algo. Solo quedaban los huesos. Esto podía significar que había peces en el agua, o peor aún, algo mucho más aterrador que los peces. Criaturas monstruosas de las profundidades, esperando a una presa descuidada. La oscuridad bajo el agua se movía de forma sospechosa, confirmando las sospechas de nuestro protagonista. No había escapatoria, al menos no allí. En ese caso, lo primero que debía hacer era ocuparse de su supervivencia, al menos por un tiempo, y reunir los suministros necesarios. Lo más importante eran las provisiones de alimentos, preferiblemente con larga vida útil. Luego, necesitaba encontrar armas para defenderse y herramientas necesarias. También precisaba ropa seca y limpia. Sui tampoco olvidó la necesidad de fuentes de fuego y se aprovisionó en consecuencia. En resumen, tenía que imaginar que estaba en una isla desierta con recursos limitados. Pero sobrevivir solo era una parte del problema. Su principal preocupación ahora era elaborar un plan para escapar. Había varias opciones para ello. La primera era simplemente quedarse allí, vivir en calma y esperar ser rescatado. Podía subir al techo y encender fuego con algún material para señalar su ubicación con humo. Paralelamente, también debía revisar los apartamentos de los vecinos en busca de más suministros. Eventualmente, con un poco de suerte, sería encontrado y rescatado. Si no, todo se hundiría finalmente bajo el agua, y se convertiría en alimento para los peces. Esa era una perspectiva desalentadora, para ser honesto. Todo dependía del azar, y Sui no podía confiar solo en esta opción. La segunda opción era más interesante. Tenía que construir una balsa. Esto también era arriesgado, pero como medida desesperada, resultaba bastante adecuado. Por lo tanto, Sui decidió que cuando hubiera agotado el 75% de sus provisiones, se arriesgaría y trataría de escapar en una balsa, en busca de rescate. Pero primero intentaría la primera opción. Para ello, tenía que encender un fuego en el techo y simplemente confiar en la suerte. Tal vez, después del apocalipsis, la fortuna le sonreiría. Tan pronto como entró en el corredor que conducía al techo, Sui se quedó congelado de sorpresa. Había huellas bajo el agua, huellas humanas. Sin embargo, Sui no se apresuró a alegrarse. Claro, sería fantástico no ser el único sobreviviente en el edificio, pero había un detalle que lo inquietaba.
Alguien había llegado hasta allí a través de la escalera inundada y había entrado en el apartamento que él había revisado unas horas antes. La pregunta seguía siendo, ¿cómo había llegado allí a través de la escalera anegada? Tenía que prepararse para lo peor, y antes de enfrentar a este desconocido, Sui fue a su habitación y se armó adecuadamente. Llevaba el clásico equipo de supervivencia, un martillo y un cuchillo de carnicero. Las armas le dieron confianza, y se acercó al apartamento, preguntando si había alguien vivo adentro. Desde la habitación se escuchaban pasos sobre el agua y ruidos. Definitivamente había alguien allí, pero la pregunta seguía siendo, si era una persona viva, ¿por qué no respondía? Finalmente, un pie podrido emergió de la oscuridad. Era una especie de mujer zombi, y ya podía oler carne fresca cuando miró desde la esquina. Sui se dio cuenta de inmediato de que las cosas iban mal, pero antes de que pudiera reaccionar, la zombi ya había saltado. La oscuridad no era un problema para ella, pero Sui, debido a la penumbra, no pudo responder a tiempo y la criatura se lanzó directamente hacia él. Estaba demasiado cerca, y sus dientes torcidos y astillados chasqueaban peligrosamente cerca de su rostro. Entonces, Sui gritó que no iba a morir, y reuniendo sus fuerzas, la empujó con el pie. Por supuesto, eso no la detuvo, y después de apenas ponerse de pie, se lanzó hacia él nuevamente. Esta vez, Sui ya estaba listo para usar su arma. Tan pronto como ella se acercó lo suficiente, recibió un golpe certero de martillo en la cabeza. Sorprendentemente, fue suficiente para acabar con esta zombi para siempre. Sui se sorprendió al descubrir que ahora había zombis en el mundo y se preguntó si esto podría ser resultado de una mutación causada por la inundación. De repente, el cadáver de la zombi brilló con un resplandor azul, y una ventana del sistema apareció frente a él, indicando que había recibido una fuente espiritual de 5. Por supuesto, no tenía idea de lo que era. ¿Cómo podía aparecer una ventana del sistema, como en algún juego, y qué significaba esta fuente espiritual? Sin embargo, sintió que su cuerpo se llenaba de poder. Incluso el martillo en su mano se volvió más ligero. Él mismo ahora brillaba con la luz azul que había emanado de la zombi hace un momento. Sui tuvo la sensación de que algo había sido absorbido por él. ¿Había ganado una unidad de esta fuente espiritual por acabar con la zombi? Aparentemente, esta fuente espiritual tenía un efecto en su cuerpo, ya que el dolor de la batalla había desaparecido. Además, el cansancio se había esfumado, y Sui sentía una especie de aumento de energía. Incluso su fuerza parecía haber incrementado. Ahora tenía que decidir qué hacer con el cadáver de la zombi. No podía simplemente dejarlo allí en caso de que reviviera durante la noche. La solución vino naturalmente. Decidió alimentar con él a esa sombra que flotaba cerca de la salida. Así que tomó a la zombi por la pierna y la arrastró. Parece que el mundo se ha convertido en un lugar muy diferente, y es un mundo en el que tendrá que sobrevivir. Los muertos vivientes, habilidades misteriosas, una fuente espiritual desconocida, y quién sabe qué más. No había forma de explicar lo que estaba sucediendo en términos de sentido común. No se sabía si los cambios que le habían ocurrido a esta mujer eran accidentales o inevitables, pero si todos los cadáveres del vecindario se veían como ella, entonces la ciudad debía haberse convertido en un lugar extremadamente peligroso. Sin duda. Era difícil imaginar cuántas vidas se habían perdido en la inundación, probablemente millones. En ese caso, este lugar ni siquiera era seguro. Era imprescindible buscar rescatistas cuanto antes. Sui subió al techo y reunió un montón de escombros para hacer un fuego. Desde allí, volvió a mirar alrededor, y aunque ya había visto esta vista muchas veces antes, apenas pudo contener su miedo. ¿Qué tan masiva debía ser la inundación para causar consecuencias tan aterradoras? Sui observó el edificio vecino, que también tenía 30 pisos, y se preguntó si habría otros sobrevivientes como él. Sin embargo, no se rompió la cabeza por ello. Pronto lo descubriría de todos modos. Rápidamente encendió la señal de fuego y la observó arder brillantemente, con la esperanza de ser visto. Desafortunadamente, el tiempo pasaba, un marco de cama y un par de cajones. Tal estructura debería ser capaz de soportar hasta 300 kilogramos. Afortunadamente, Sui tenía experiencia en el manejo de botes,
ya que había participado en carreras de botes durante sus días de estudiante. Si lograba fabricar otro remo, seguramente podría llegar al edificio vecino. Decidió usar una percha como remo que encontró en uno de los apartamentos. Antes de regresar a la balsa, miró por la ventana y se quedó un poco más de tiempo allí. Vio otro zombi ahogado, que flotaba entre las olas, inerte. No había visto zombis aquí antes, eso lo recordaba bien. ¿Habían mutado los cadáveres tan rápidamente? Bueno, mientras el nivel del agua no siguiera subiendo, Sui podría usar su ventaja de altura para eliminar al zombi antes de que entrara. Ató un martillo a una percha e intentó usar el otro extremo para arrastrarlo más cerca. El zombi cobró vida de inmediato e intentó morder la percha. Sui había anticipado un giro así, pero entonces algo extraño sucedió. Mientras el zombi se movía, algo lo arrastró bajo el agua. Nuestro héroe no entendía lo que estaba pasando ni que estaba ahogando a este pobre muerto. El pobre desgraciado intentó luchar, pero fue en vano, y largas sombras oscuras lo arrastraron a las profundidades donde la luz del sol no llegaba. Solo quedaron burbujas de aire donde el zombi había estado momentos antes. Sui estaba horrorizado por lo que acababa de presenciar. Tan asustado que cerró rápidamente la ventana y trató de recuperar el aliento en medio del terror. En esas aguas malditas, además de los cadáveres, había algo mucho más aterrador acechando. Recordó que el primer cadáver de una mujer que había visto tenía marcas de mordeduras. Ahora, la seguridad de la balsa en la que había trabajado con tanto esfuerzo, con la esperanza de escapar de este lugar lo más rápido posible, estaba en duda. Si intentaba nadar hasta otro edificio en la balsa, las criaturas agresivas del agua podrían ahogarlo antes de que pudiera alcanzar su objetivo. Pero quedarse aquí tampoco era una opción. Solo le quedaban 4 días de comida, sin mencionar que el nivel del agua seguía subiendo y aún había muchos cadáveres que podrían mutar. Sui no tenía un momento de paz. Pronto, manos inertes comenzaron a golpear y arañar la puerta de su apartamento. Sumido en sus pensamientos, nuestro héroe solo empeoró la situación. Mientras él se sentaba en silencio, el zombi perdió interés en su puerta y fue a intentar abrir otra. Sui decidió echar un vistazo. Como sospechaba, era otro zombi. Se parecía sospechosamente al que había visto en el agua recientemente. Su pierna estaba rota. Esas criaturas submarinas casi se la habían masticado por completo, pero no se podía prever cómo afectaría eso a su movilidad. Sui decidió actuar primero. Si no lo hacía, ese zombi eventualmente vendría por él. Y ahora era el momento perfecto para un ataque sorpresa. El zombi solo tuvo tiempo de rugir una última vez antes de caer muerto tras un golpe preciso con el martillo. Un golpe, un zombi menos. Eso es eficiencia. Como Sui esperaba, una ventana del sistema apareció después de matar al zombi. El progreso de la fuente espiritual había aumentado a 2 de 5. Tal como lo había imaginado, se había vuelto más fuerte nuevamente. Esto significaba que, si continuaba eliminando a estos cadáveres mutados y obteniendo niveles de la fuente espiritual, podría volverse aún más poderoso. En ese caso, Sui tendría la esperanza de derrotar no solo a los zombis comunes, sino también a esas misteriosas criaturas submarinas, y eventualmente cruzar el área inundada para escapar. Sin embargo, aún no sabía qué significaba esta fuente espiritual. Ya había conseguido 2, pero la pregunta seguía siendo, ¿qué sucederá cuando consiga las 5? Detrás de él escuchó el sonido de vidrio rompiéndose. Con tal afluencia de oponentes, nuestro héroe lo descubriría pronto. Un zombi había roto la ventana de su dormitorio. Como el anterior, estaba cubierto de mordeduras, pero no le importaba en lo más mínimo, impulsado por un deseo interminable. El hambre lo impulsó a seguir adelante. Este zombi era distinto a los anteriores. Tenía la fuerza suficiente para romper la ventana de vidrio y aluminio. Pero eso no significaba nada para Sui. Tenía que eliminarlo para sobrevivir. La batalla épica comenzó. Zombi contra humano, martillo contra hueso. ¿Quién ganaría?